Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí estamos, muy bienvenidos a nuestro nuevo canal de Restore, casi casi inauguradito. Bueno, Miguel Ángel, que lo tenemos hoy de invitado, es nuestro segundo invitado. Entonces está reciente, Bien. reciente. Somos novatillas, Miguel Ángel. Así que somos novatías en todo esto. Pero bueno, estamos muy, muy contentas de empezar este canal para intentar pues llevar un poquito de bienestar físico y mental de acuerdo a Ujú. nuestro programa de Restore, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Es un programa que iniciamos María y yo en el año pasado, creo que en noviembre, ¿verdad, María? Así es. Un programa de desintoxicación física mental. Yo ayudo con todo lo físico, María con todo lo mental, entonces vosotros me lleváis aquí la delantera. Aprendo mucho de María y he aprendido mucho de Miguel Ángel porque Claro. a Miguel Ángel lo conozco desde hace mucho, que ya le he dicho a María que además de ser el psicólogo y ayudar muchísimo a Javi, a mi hijo, en todo este proceso de los adolescentes, ¿verdad, Miguel Ángel? Que andan con muchos problemas emocionales en este mundo en que vivimos. Pero bueno, a Miguel Ángel lo conocí porque yo soy muy, muy, muy fan, somos en casa muy fan de César Vidal, que ya le he hablado muchísimo a María en el canal de César Vidal. Tiene un espacio que se llama La Psicoteca, que es impresionante, María. Lo tienes que escuchar, impresionante. Sí, Muy, sí, 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 claro. muy, muy chulo, muy chulo. Porque además, y es que cuando él oyes a Miguel Ángel, dices, ay, qué voz tiene, qué melódica, qué tal, me encanta, me encanta. Entonces te lleva, lo explica todo súper bien. Y bueno, pues ahí fue nuestro primer contacto, nos encantó y bueno, pues decidimos contar con él para intentar ayudar un poquito a Javier con muchos problemas, bueno, que pasan muchos adolescentes en este momento, la universidad, los cambios, la incertidumbre, la ansiedad, ¿verdad? Bueno, ahora Miguel Ángel ya nos va a contar mucho más, que él es el experto. Y bueno, pues decidimos contar con él y estamos súper, súper, súper contentos porque Javi ha dado un cambio maravilloso. Y La entonces verdad yo que desde sí. aquí se lo agradezco muchísimo. Sí, María es testigo, sí, 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 Miguel Ángel. Miguel Ángel, yo lo volteé a ver y dije, wow, Miguel Ángel, sí, sí, ha cambiado qué todo, todo. madurez, de verdad. Sí, Y sí, es Me algo alegro un montón. que yo no sabía, más sin embargo, noté un cambio muy positivo, porque la verdad que es un chico muy capaz, con virtudes y que sabe hacer muchas cositas y que tiene un gran potencial. Así es que es ujú. verdad. Yo te Sí, puedo sí, decir se lo que agradecemos un mucho, cambio muy positivo en él, ¿verdad? ¿eh? Ujú. Y de aquí por supuesto, lo recomendamos a toda la gente que necesite, a los papás que estén un poco perdidos, que ahora vamos a hablar de esto, ¿verdad? De todo lo que es el bienestar mental y emocional, sobre todo de los chicos. Aquí en Estados Unidos, que sabemos que hay mucha necesidad, pero queríamos hablar con Miguel Ángel si también hay esta necesidad en otros países, porque te presento, Miguel Ángel Alcarria es terapeuta, psicólogo, es español, por supuesto. Ahora vive en México. ¿Desde hace cuánto? Unos añitos, ¿no, Miguel Ángel? Cinco años y 5 pico. años, desde que sí, te casaste con una mexicana veracruzana, ¿no? No, con una, antes se les podía llamar de feños, ahora ya no se sabe cómo se les puede llamar a los capitalinos, ¿no? A Pero los Chilangos, ciudadanos, bueno, sí, sí, María es de yo Ciudad de también. México. Sí, sí, sí. Muy bien, te voy a leer un poquito todo lo que tienes, porque bueno, él estudió en Barcelona, es de Barcelona, no tienes acento catalán, ¿no? Pe- home, si em poso a parlar català, doncs sí bueno, que sí, se habla potser... así, se habla así, pero así tal no lo tienes un poco No, si no marcado. me pongo a hablar catalán no me No lo tienes sale demasiado marcado. alguna L de estas L's, ¿no? Ay, Sí, sí, que te pero... sale un poquito. Pero sí, Ajá. sí, pues Miguel Ángel, te graduaste en la Universidad, ¿no?, de Cataluña y En la dices, Autónoma de en la Barcelona. Autónoma de Barcelona. Y estudiaste psicología clínica y forense. Lo de forense me parece muy interesante, o lo que me decías que ahora trabajas en la universidad en México. La especialidad forense la estudié en la Internacional de Cataluña,
Bueno, es una universidad que de alguna forma está relacionada con el Opus Dei y la Oh, verdad, ajá. pues muy contento también por la formación De que forense, sí, pude muy tener por ahí, sí. interesante, súper interesante. Y dices, ¿con 15 años de experiencia? No, muchísimos más. Estoy segura, Ya tengo más. seguro. Los años pasan Y y uno no no te das sabe, ¿no? cuenta, la verdad. O sea, yo no me siento de 38. A ver. Te entrete. Digo, ¿cómo han podido pasar los años así, no? Sí, sí, sí. Y también, además de lo que hemos hablado, de que eres catedrático en la Universidad del CLEU también, también en Ajá, en la Facultad la de Facultad de... Criminología. Fenomenal. Y bueno, la colaboración con el programa de César Vidal, bueno, César Vidal ha sido un referente sobre historia, sobre conocimientos, sobre filosofía, sobre libros, escritor, bueno, es una maravilla. Y ahora es residente en Estados Unidos desde hace ya muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Entonces, bueno, el programa es increíble. Bueno, pues tiene aquí el placer de tener a Miguel Ángel, que ese espacio que tiene es súper interesante, María, ya sabes, toma nota. Y también me ha chocado, tienes como una asociación internacional, es como presidente de una asociación internacional de psicólogos, ¿de cuál? Sí, ¿De psicología? Ah, estamos en más de 20 países, son guau. psicólogos con valores cristianos. Ujú, Eso a algunos les puede chocar, a algunos colegios profesionales como que les causa un poco de cortocircuito. ujú, ¿Por qué? Pues porque la cuestión es que es cierto que no llevamos no llevamos la fe necesariamente al contexto ujú, terapéutico, a no ser que obviamente pues el paciente pues exprese cuestiones relacionadas con la fe, pero la psicología te aporta herramientas, pero la cosmovisión de cada uno es la cosmovisión de cada uno, ¿sí? El cómo entiendes la vida, el cómo entiendes todo. Entonces, algunos pacientes se sienten incomprendidos cuando van a un psicólogo que no tiene una fe compartida. Y no oh, solamente incomprendidos, sino que nosotros tenemos claro que no les vamos a imponer, digamos, nuestra fe. De hecho, no lo hacemos. La cuestión es que el que no comparte la fe del paciente, muchas veces lo que hace es ningunear esa fe. oh, Entonces, para que el paciente no se sienta incomprendido, busca psicólogos con la misma cosmovisión, ¿no? ujú. Pues te lo dicen, ¿no? Es que no quiero que parecer un loco, ¿no? O que me haga parecer un loco cuando le explico ciertas cosas. Oh, sí, 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 sí. Entonces, pues por eso hay una asociación de psicólogos cristianos, porque hay pacientes que buscan profesionales que obviamente ejercitan su profesión sin necesidad, como decíamos, de Ujú. traer el tema de la fe a sesión. Pero permite que el paciente pueda encontrar el profesional que está buscando, un profesional con el que se facilita entonces la relación terapéutica. Ah, muy bien. Súper interesante, sí, 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 sí. Bueno, aquí es que no se ve, en Estados Unidos hay eh, hay mucha religión. Yo creo que los españoles no estábamos muy acostumbrados. Habíamos dejado mucho lo que es la religión, apartado un poco de la sociedad, y aquí está muy, muy unido. Yo aquí conozco muchísima, muchísima gente, muchísima, que tiene una fe cristiana, católica, tal, muy ferviente y muy en su vida, muy bueno, estamos totalmente rodeados. Yo eso no estaba acostumbrada en España. Parece que ay, es que Ujú. hace la iglesia. Oye, pues que hay que respetar a todo el mundo. Entonces, para mí no es nada extraño, pero bueno, es muy... Es muy habitual. De hecho, en Estados Unidos hay asociaciones de psicólogos cristianos y de consejeros, de counselors también. Muy grande. La vida Ujú. religiosa, ¿verdad, María? Está aquí muy presente y hay que ser muy respetuoso con todo. Sí, hay que ser muy respetuoso, pero está muy bien, muy bien. Y otra cosa que también me ha chocado, como dices, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Tienes un podcast? Eso no lo sabía. Ah, y lo tengo un poco abandonado, No me digas. pero sí.
Sí, empezaste con un podcast que se llama Valientes. El futuro es de los El valientes, sí, futuro de pero los valientes, guau, lo tengo poco un poco aparcado. abandonado, sí. Tienes entrante en tu La lío. vida, el trabajo y todo. Sí, sí, Eh, bueno, hay que recuperarlo, ¿no? Y con el programa de César te da mucho trabajo, ¿no? Es muy exigente. Da trabajo. No, no es que César exija, no, o sea, es que uno mismo se exige hacer Exige las cosas hacer bien. muy bien. Entonces, Ujú. pues para poder hacer el programa son mínimo de 4 a 8 horas de preparación, dependiendo del tema y de cuánto haya que investigar sobre el tema. No es porque uno no sepa del tema, sino porque hay que sustentar, ¿no?, las cosas. Entonces uno tiene que buscar esa información, esos papers, esos artículos científicos que sustentan lo que vas a decir. Ujú. Y ahí, pues además, no te permite ser muy generalista, tienes que explicar con detalle. Entonces eso es ahondar, ¿no?, incluso en los propios conocimientos que a lo mejor uno tiene en un nivel, pues es ir ahondando a niveles más profundos, por decirlo de alguna forma, de conocimiento. Y además es intentar expresar cosas que son complejas, como la neurobioquímica, Ujú. en un lenguaje que sea lo más comprensible posible para el público general, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es mucho trabajo, se oye mucho trabajo. Se oye mucho trabajo. Muy bien, muy bien. Pues tengo por aquí anotaditas algunas preguntas, pues no pasa nada por decir que están anotadas. Yo también me gusta hacer las cosas bien. A María y yo intentamos hacer las cosas muy bien. Y no queríamos, teníamos muchas preguntas y no queríamos que nada importante se pasara. Pero sobre todo empezar a preguntarte por el estado emocional de este mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Que bueno, nosotros desde aquí lo percibimos, de esta vertiente que tenemos sobre la desintoxicación física y mental, pero que hay mucho, el estado emocional de este mundo anda un poquito revuelto, ¿no? La gente está un poco saturada. Físicamente, seguro, muchas enfermedades, pero mentalmente y emocionalmente muy saturada. ¿Tú qué nos comentarías? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves en este momento en el que estamos viviendo? ¿Es diferente a otro momento de la historia que hayas podido estudiar? ¿De saturación emocional, de estrés? ¿Cómo lo puedes ver? No creo que sea distinto. La historia ha tenido momentos difíciles siempre y estamos en uno de ellos donde no es especialmente complicado. Hemos tenido momentos de la historia muchísimo más complicados, pero es un momento de la historia donde se está fomentando el miedo. O sea, Ajá. no es que estén pasando cosas, es la anticipación de lo posible, ¿no? Claro. Entonces, está saturado de informaciones que son catastrofistas, fatalistas, parece que no haya futuro, ¿no? Y eso, pues, tiene un fuerte impacto en todos los estratos de la sociedad, desde la juventud, que dice, bueno, pues entonces, ¿para qué voy a hacer ciertas cosas si no hay futuro? Ujú. Hasta las generaciones, pues, más mayores, ¿no? Por un lado, aquí hay dos formas de responder a esto. Por un lado tenemos los que entonces, bueno, pues si no sirve para nada, ¿para qué hago algo? Pasotismo completo, ¿no? Indiferencia, apatía, Mm, distracción. Por otro Ujú. lado tenemos los angustiados, ¿no? Algunos están angustiados y lo que hacen es encerrarse en sí mismos. Otros, esa frustración, esa ansiedad y tal, lo que hacen es expresarla hacia afuera. ¿De qué forma? A través de estar profundamente irritados. Eso lo vemos cada vez que tenemos que coger el coche y conducir, ¿no? En Ujú. cuanto hay un poco de tráfico, que es un poquito de estrés, ya hay gente que ya tiene el vaso tan lleno que cualquier cosa ya está rebosando, ¿no? mm, Entonces manifiestan incluso comportamientos agresivos. La forma de afrontar unos y Ajá. otros, los indiferentes y los angustiados o irritados, es a través de distracciones y evasiones, ¿no? Vamos a intentar disipar o no mirar de frente lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces ahí, pues, digamos que nos han ofrecido un gran pan y circo.
¿no? A través de las pantallas y del activismo. Siempre hay que estar haciendo algo, ¿no? Entonces, tenemos poco tiempo para el autocuidado. Pero es que, claro, esa se presenta como una solución rápida, no una solución definitiva, porque al final es poner parches y siempre al final hay fugas, ¿no? Pero bueno, es un parche que permite seguir adelante en medio de todo este entorno de burnout social, ¿no? Sí, 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 sí. Y desde luego, sí, nosotros ya lo percibimos de aquí, no estando, no siendo tan expertas en materia. Bueno, María sí, por supuesto, María lleva muchísimos años, 20 y muchos, tratando mental, terapeuta mental y emocional. Yo no tanto, pero Exactamente. sí, sí. Sí que me he dado cuenta bueno, nos hemos dado cuenta de que esto pasa, ¿no? Y que eso es lo que desencadena muchísimos problemas emocionales. Pero yo te Ujú. preguntaría, ¿tú crees, ahora relacionándolo un poquito con todo esto de que nosotros trabajamos en cuanto a las toxinas de todo tipo, toxinas físicas y emocionales, ¿tú crees que todo este combo moderno que tenemos de tóxicos, me refiero? Por mi parte, yo me voy a lo mío, María te va a preguntar lo suyo, lo que nos interesa que nos des tu punto de visión, ¿no? Por ejemplo, todos los tóxicos que no vienen, tóxicos en la alimentación, tóxicos en el agua en que bebemos, el aire contaminado, el estrés constante, el ritmo de trabajo, las pantallas, la tecnología, todo eso se resiente en el cuerpo, pero nosotras nos damos cuenta, por eso lo tratamos, que también todo lo físico se refleja en tu mente emocionalmente, y todas esas toxinas que pueden llegar, que sean físicas, que sean del agua que bebas, que sea de los disruptores endocrinos, de los tóxicos, de los fármacos, repercute muchísimo a nivel mental y emocional. ¿Tú te has encontrado con este tipo de situaciones en el que, por ejemplo, alguien que venía muy intoxicado físicamente por alguna cosa le repercute a nivel emocional y mental? ¿Tú lo has notado? Y a la inversa, o sea, ahí lo que tenemos es que revisar nuestra antropología, ¿no? Cuando el médico estudia medicina, empieza a estudiar el cuerpo por partes, ¿no? Está la parte mental, está la parte cardíaca, la pulmonar, la nefrítica, y empiezan como que a especializarse, ¿no? Pero perdemos esa visión de conjunto. Ujú. Esa visión de conjunto en la que cuando se afecta a algo, todo se afecta, porque somos una unidad, no somos todas esas partes que se estudian en la facultad. Con eso no digo que a veces pues, ciertas perspectivas holísticas no estén equivocadas, que también, ¿no? O sea, pero no hay que perder esa perspectiva, ¿no? de conjunto en ningún caso. De todos estos disruptores tóxicos que me comentabas, yo creo que el peor es el estrés, porque es Ujú. como esa vena saturada con colesterol, ¿no? Donde Ajá. al final llega un momento donde ya no entra nada más, ¿no? Y al final, pues, causa problemas. Entonces, el estrés es el más arrollador, básicamente, ¿eh? Hablamos de una microbiota destrozada, de inflamación intestinal y en los peores casos incluso inflamación cerebral. O sea, se Ajá. están observando en estudios que esa inflamación llega a nuestro cerebro. Entonces, el tema de la inflamación, que es un tema que además es recurrente, que en los medios de comunicación, podcasts, etcétera, se aborda, sí, pero siempre desde el aspecto físico, olvidando una vez más Ujú, esa visión de conjunto. ujú. Olvidando una vez más que al final el estrés es el mayor disruptor que tenemos en nuestra vida, algo que nos expone a multitud de patologías. El estrés es el principal detonante, o sea, tus genes pueden decir de la A a la Z lo que les dé la gana, ¿no? Enfermedades un montón las que se podrían desarrollar, pero sin estrés no se desarrollarían. Ujú. Entonces, nuestro cuerpo, además, cuando está en situación de estrés, se pone en situación de supervivencia, no en modo conciencia. ¿Qué implica eso? Pues que no somos capaces de planificar, no somos capaces de tomar buenas decisiones, simplemente lo que hacemos es reaccionar.
reaccionar ante lo que sucede en nuestro entorno. No somos capaces, por tanto, de gestionar bien nuestras emociones y, por tanto, lo que está sucediendo es que se bloquea nuestro prefrontal, ¿no? Mm, Y llega un punto donde al final incluso también perdemos el sentido de vida, ¿eh? Incluso nos perdemos a nosotros mismos en medio de ese estrés, de esa vorágine de actividades a las que estamos expuestos constantemente, como esa forma de distracción y evasión, ¿no?, que comentábamos antes. sí. Entonces, bueno, pues eso lo ves muy frecuentemente, ¿no? Que el Sí, estrés pues es constantemente, empezar a priorizar lo que es importante. sí, el punto de partida. Porque la urgencia nos evita ver lo importante Ujú, y ese activismo nos evita enfocarnos en lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? mm, Lo urgente nos lleva a cumplir exigencias que nos vienen de fuera, pero dejamos de escuchar las necesidades que tenemos dentro. sí, muy Miguel bien. Ángel, gracias por tu comentario y siguiendo el tema este de que el estrés es, yo le digo que es el asesino en silencioso, ¿no? El predador silencioso, así le digo yo. Es muy cierto, ese estrés que no permite que la gente se detenga a analizar su vida, a contemplar lo que le está pasando, incluso llega a desconectarse de, como bien dices, de lo que siente, quizás siente dolor, presión y ese estrés encima, pero no es capaz de parar, ¿no? Hasta que algo sucede, ¿no? Entonces, yo te pregunto, siguiendo la línea del estrés que nos persigue, ¿no? Con tantas cosas que necesitamos hacer y que nos ponemos metas o no, ¿qué le recomiendas tú con el tema de la tecnología, verdad? Con la influencia de la tecnología que nos termina distrayendo a todos, ¿no? El contestar cada mensaje, el escuchar constantemente todo lo que está en los medios de comunicación. ¿Qué les aconsejarías tú a los jóvenes, o en realidad a todos, ¿no? A todos en este momento que nos afecta, porque no nada más a los adolescentes, sino yo creo que es una cuestión ya a nivel global, ¿no? Desde Ujú. los niños chiquititos, yo puedo ver que ya empiezan a voltear a ver la pantalla enorme, ¿no? Que está encima de ellos, ¿no? Es inevitable, ¿no? Que un bebé ya pueda ver eso, ¿no? Dices, wow. Bueno, a los bebés yo no los expondría a ningún tipo de pantalla, porque ¿Verdad? además incluso las nuevas pantallas de televisión que tenemos no estamos hablando de la misma tecnología que a la que estábamos expuestos nosotros cuando éramos niños, ¿vale? ¿Qué se está viendo en cuanto a los niños? Que hay capacidades que se desarrollaban antes de una forma mucho más temprana. Al menos se están tardando en asimilar esas capacidades entre 1 y 2 años más de Oh, lo que wow, debieran, wow. ¿no? Entonces, eso también no nos permite observar bien, captar bien los casos que sí requieren atención psicológica especializada, ¿no? Casos de posible autismo y cositas así, porque nos estamos retrasando con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Pero todos los niños se están retrasando. Wow. Entonces, sí, yo cuando le explico a mi esposa, ¿no? Pues yo ya sabía leer, sumar y restar con 5 Ujú, años. Con 5 años. Apenas ahora están empezando a leer con 6, ¿no? sí, Entonces, no sumas complejas, ni restas complejas, pero bueno, ya tenía una idea de lo que era la suma, de lo que era la resta, etc. Entonces, las pantallas tienen un claro efecto en el cerebro. Lo vemos en los niños, en los adultos obviamente ujú, no se observa tanto, pero lo vamos a observar en el tema del dormir. Como cada vez se nos presentan más casos de insomnio, más dificultades para conciliar el sueño, para mantenerlo, o el sueño, aunque sí cumpla sus horas, ujú. deja de ser reparador.
Entonces, hay que poner límites con las pantallas. Límites. No puede ser que empecemos el día con pantallas. La primera hora debería estar libre de pantallas y al menos la última hora también debería estar libre de pantallas, la última Muy hora buen del día. consejo, sí. Muy buen consejo a tomar en cuenta, especialmente con los niños y con todos, en realidad, Sí, ¿no? los adultos Viene para todos. debemos darles ese ejemplo porque si no al final lo que hacen es copiar, ¿no? Totalmente. Eh, Ujú. entonces, Ya lo exigen, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente. Ujú. Eh, y obviamente esto causa muchísima ansiedad en ellos, ¿verdad? Al no saber qué hacer, ¿verdad? Aburrirse. Sí, no se saben aburrir o ya sea que recurren a coger algo para comer o quieren estar distraídos, ¿no? O sea, yo lo puedo. vivimos adictos a la dopamina, ¿eh? Y Sí. la luz azul de las pantallas lo que hace es activar, hiperactivar la dopamina. Una dopamina que además no necesariamente es felicidad. Yo siempre tengo que diferenciar y diferencio con mis pacientes. Una cosa es placer y otra cosa es felicidad. Y no Sí, todo lo que produce placer produce felicidad, porque por ejemplo, quien se droga, pues también está en pleno proceso de placer, sí, pero su final no va a ser la felicidad, ¿no? No es un sí. camino muy feliz. Por tanto, la hiperconexión a Ujú, la que estamos sometidos ujú. influye directamente en lo emocional. Ujú. Y además, ¿qué sucede? ¿Qué estamos viendo con la dopamina? Pues como con las drogas, exactamente lo mismo. Cada vez necesitamos más para obtener la misma respuesta de placer en el cerebro. Entonces, lo que tenemos son comportamientos adictivos. ¿Y cómo podemos ayudar a ese switch? Vamos a decir, a todos los, vamos a decir en este caso a los chicos, ¿no? Ujú. Como si los metes dentro de un programa que sea proactivo para conocerse, sentir su cuerpo, sentir sus emociones. Les explicas, qué recomiendas, qué sugerencia nos das para poder pasar esa Bueno, información cuando estamos trabajando con ellos, ¿no? tenemos sobre la mesa todas las dinámicas de dopamine fasting, ¿no? Eh, De esos, Ujú. incluso hay ya retiros de silencio totalmente secularizados, o sea, que Ujú, no tiene un sentido o un objetivo religioso, Ujú. pero que hay personas que están observando la necesidad de tener espacios de desconexión, ¿no? sí. Ayunos digitales, de alguna forma. Entonces, eso puede ser bueno, lo que sucede es que si después volvemos a lo mismo, es como el que pasa por un proceso de desintoxicación para después volver a la droga. Más bien necesitamos instaurar un buen estilo de vida, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, fomentar esos retiros en tu vida diaria, o sea, y ajustar los horarios a los que estamos expuestos a pantallas e incluso poner límites a cuando vamos a responder, ¿no? O sea, ¿Verdad? esa exigencia de la inmediatez. Inmediatez, Antes te enviaban un correo y ya sabían que tú ibas a tardar unas 24 horas en responder, ¿no? Sí, Porque, cierto. Total, porque total. además, y yo tuve correo electrónico al principio de todo, entonces tardaba como media hora en descargarse, ¿no? Y después respondías y era unos 15 minutos en subir, ¿no? En enviarse esa información. Sí. Entonces, no había esa exigencia de la inmediatez. O cuando se enviaba una carta, o cuando te llamaban a casa, que podías estar o no estar, pero hubo una época que ni siquiera había contestador. Entonces había que volverlo a intentar. Sí. Entonces, no hay que rendirse a esa exigencia, hay que poner límites que sean sanos y eso es difícil, ¿no? Mucho. Porque todo se quiere para ayer, en el trabajo se quiere para Sí. ayer. Yo te escribo y quiero que me respondas ahora, ¿no? Eso lo que hace es que en vez de tú poder planificar y llevar tu vida, llevar un control no obsesivo, pero sí sano, para poder equilibrar tus horarios, tu tiempo de autocuidado, etc., Ujú. es imposible, materialmente imposible, Sí. si no se lleva
si no se ponen esos límites, ¿no? Y además nuestros entornos no entienden eso. Sí, Sí. correcto. Hay presión. Te mando un Ajá. mensaje y no me has contestado. Ay, perdón, ¿no? No, exacto. Sí, sí, sí. No Hay entienden eso, pero ahí deberíamos cambiar la cultura. total, Ujú, con claro. conciencia, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí. Pero, Totalmente. ujú. Gracias, gracias. Sí, Y Miguel Ángel, ¿tú crees, como estás un poco a caballo de España, has vivido en España, eres español, vives en México, conoces la cultura mexicana, yo creo que la cultura estadounidense seguro que la conoces muy bien. Esto que estamos hablando, este problema, ¿tú crees que es algo global? ¿O se podría hacer diferenciaciones? Porque claro, son tres culturas, bueno, española, mexicana, Estados Unidos, tienen sus particularidades. Entonces, ¿tú crees que podemos hacer alguna excepción? Bueno, aquí pasa así, pero aquí no pasa aquí, o es totalmente global, esto es un problema global, aquí se ataja de esta manera mejor, yo creo que he visto en España que hacen esto, en México lo hacen de esta manera. ¿Cómo has observado algo así diferente o es bueno, es un fenómeno totalmente global que no tiene ninguna diferencia de un país a otro, ya que tú conoces? Es un fenómeno global. Es un fenómeno global y además, como hemos perdido en esa globalidad nuestra propia cultura, hemos perdido herramientas que sí nos permitían equilibrar esa fuente de estrés, ¿no? Que, como decíamos, es el mayor tóxico al que estamos Ujú, expuestos, ¿no? Por ujú, ejemplo, en la cultura occidental, todo lo que es oración barra rezo, ¿no? ujú, Era un momento de conexión con el prefrontal, ¿no? Y de relajación profunda y de conexión con uno mismo. ujú. Hemos perdido esa parte, pero hemos aumentado el tóxico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, finalmente tenemos ese ente maligno sin nada que lo contrarreste. Se está vendiendo, se vende porque forma parte de la mercadotecnia, ¿no? Del marketing al que estamos expuestos. Se está vendiendo que todo lo oriental es mejor. La cuestión es que nos estamos olvidando de la globalidad. O sea, sí que recuerdo que en un programa, por ejemplo, hablé de lo que era el Ikigai, etcétera Ah, y tal, pero sí. es un Ujú. concepto que ni siquiera ellos siguen, las cosas como son. O sea, ideales pueden haber muchos, pero al claro. final eh, están sometidos a las mismas exigencias Sí, sí, que sí. requiere el globalismo, tanto aquí como en la otra punta del mundo, ¿no? Sí. ¿A Sí. qué edad consideras tú que está capacitado el cerebro, hablando de los jóvenes, para tomar unas buenas decisiones, para evitar este tipo de estrés, de, de exceso de dopamina? ¿A qué edad consideras tú que es apropiado? Bueno, yo diría que más allá de la primera adolescencia, te estaría diciendo 15, 16 años. Sí, 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 ya el muy, cerebro ya empieza a estar un poquito más formado, no del todo, sí. pero sí lo necesario para que ese adolescente pueda ser responsable de sí mismo y responsable y consciente de lo que implica, ¿no? El tiempo que dedicamos a esas pantallas. Y si los papás ya se lo han dado desde antes, es una buena solución decir, regrésamelo. Obviamente los papás son los que realmente pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero ¿crearías un problema más? Crearíamos un problema más. Sí, ¿verdad? Sí, Porque, uf, porque, claro, es romper toda una serie de dinámicas que ya se han establecido, ¿no? Cómo se pone en comunicación con sus compañeros, ¿no? sí, Etcétera. Más bien lo que hay es que retrasar todo eso, ¿no? Pues mira, cuando necesiten comunicarse contigo, que me escriban a mí, ¿no? Y ya Mm. está. Sí, sí, sí. Sí. Y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Después también yo diría que hay otra fuente importante de dopamina a la que están expuestos desde bien chiquitos, es el tema de la pornografía, ¿no? Ya, sí, muchísimo. es que las pantallas estén fuera del cuarto, Mm. Sí, que las pantallas estén en el pasillo, ¿no? O sea, que si les das una laptop, un ordenador,
que esté en el Sí. pasillo donde los padres puedan pasar en algún Cierto. momento. Ujú. Sí, Y esa posibilidad de estar expuestos, pues les va a evitar caer en una adicción que afecta más o menos al 80% de la población, totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. que A puede todos dedicar niveles, ¿eh? de media hora a 4 horas al día, más o menos. Hay diferentes Ujú. estudios, diferentes estadísticas, metidos en pornografía. Fíjate que escuché un dato muy Increíble. interesante, que el 80% de americanos, no, el 80 millones de norteamericanos están suscritos a OnlyFans. O sea, Ujú. es una cantidad impresionante. ¿Y hay algún país en Europa, ahora no sabría decir en concreto cuál, ha salido la noticia esta semana, que ya ha prohibido el acceso a OnlyFans? De todas maneras, esto es si esto es así, que yo no tenía ni la menor idea, si esto es así, tenemos muchas carencias emocionales. Tenemos muchas carencias que sustituimos con todo esto, carencias emocionales muy fuertes, lo vemos constantemente. Carencias emocionales, espirituales, mentales, y todo esto es una vía de escape porque no sabemos enfrentar o no sabemos. Los profesionales no ayudan como debían de ayudar en muchas ocasiones que se ve, no tenemos herramientas, tampoco queremos ver el problema, queremos la pastillita mágica, no ¿Mm? queremos enfrentar a todos nuestros miedos, decir, es que tengo psicólogo, yo, o psicólogo, yo que una terapeuta, yo, no, no, a mí no me pasa nada, yo lo meto debajo de la alfombra y ahí que se quede. Y todas esas frustraciones, y el otro día lo hablaba con David, con Javier, que le decía lo de que es una carencia emocional. Entonces, hablaba con ellos, digo, ¿tú qué crees que es una carencia emocional? Pues esto, de tal, 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 muchas carencias emocionales, que eso es una manera de sacarlas. Con todo esto, porque no sabemos, porque no, primero no queremos ver, primero queremos la solución rápida, ¿no? No queremos enfrentar nuestros miedos. Ujú. ¿Qué añadirías? A Y, más. y segundo, no empleamos técnicas que nos sanen. Ujú. Una de ellas, y la principal o la primera, sería el silencio, la desocupación, ¿no? El encontrarse con uno mismo, con la verdad, ¿no? Sí, Pero ¿qué sucede? Que a veces entramos en una dinámica donde no soportamos al otro por ese estrés, pero tampoco nos soportamos a nosotros Nosotros mismos. mismos, ¿no? Y por eso sí. evitamos el silencio, ¿no? Entonces, esa parte de meditación que no es hacer yoga, es ese reflexionar, ¿no? Vida contemplativa, ¿no? Eso, me Reflexionar encanta, me encanta. sobre la vida, sobre dónde estoy, hacia dónde voy, dónde me lleva. El cómo yo me estoy comportando al final me lleva en una dirección. ¿Dónde me está llevando? ¿Quiero ir ahí o no quiero ir ahí? Quiero ir a otro lado, ¿no? Entonces, y eso implicará una serie de cambios. A veces para no afrontar esos cambios nos refugiamos en muchas de esas evasiones que nos permiten anestesiarnos en esa Ujú. desconexión con los demás, pero finalmente perdemos la conexión también con nosotros mismos. Nosotros mismos. Totalmente, muy, muy de acuerdo. Ujú. No, y salir de ahí es muy, muy difícil, sobre todo porque, pues eso, porque no tienes herramientas, no saben cómo tratarte, ¿no? Si Ujú. los profesionales o no tienes acceso a profesionales, pero que todo el mundo tiene acceso, pero primero tienes que tener tú, ser consciente de qué te pasa, segundo, tomar acción y decir, voy a ayudarme, pero ser consciente de lo que te pasa es súper difícil, ¿no? Sí, es muy Miguel difícil. Ángel, Ujú. ¿tú nos pudieras dar unos consejos a los padres, adolescentes o en general, si tú quieres? eh, ¿Qué nos recomiendas ante todas estas situaciones para poder estar más presentes con nosotros mismos, con ellos mismos y crear un estilo de vida más sano? ¿Qué nos aconsejas a todos? A ver, yo recomendaría pues ser consciente e intencional en las cosas que hacemos. Todo Ujú. tiene que tener un para qué y si no lo tiene hay que revisar, ¿no? Ujú. Ujú. No hacer las cosas por hacerlas, por la propia inercia.
con las que nos lleva nuestra vida, porque a lo mejor es nuestro entorno el que nos dice que vayamos por ahí, pero pues para nosotros no tiene sentido ni propósito. En segundo lugar, hablaría del ayuno digital, ¿no? Del que hemos hablado antes. Relajación antes de dormir 2 o 3 veces por semana, porque el sueño es clave para mantener el equilibrio emocional. Salir a caminar, el ejercicio, el BDNF, ¿no? Salir a caminar, y yo diría sin móvil, ¿no? Sin celular, aprender, por tanto, a estar presentes y a disfrutar del paisaje que nos envuelve, que siempre hay cosas bonitas que ver, y si no, pues pasear por esos lugares donde haya cosas bonitas que ver. Cuando nos sentimos saturados, pues diría un diario emocional que nos permita reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro interior. Un diario emocional que además debería escribirse a mano, ¿eh? Es muy importante la escritura a mano, y eso además genera nuevas vías en nuestro cerebro. Y yo diría que por todo lo que estamos hablando, porque parece que estemos hablando del libro que estoy terminando de escribir, Anda, eh, no me digas. yo Yo no lo diría sabía, ¿eh? que leer mi próximo libro. Por Sí, supuesto. totalmente. Yo no lo sabía. Ha sido la energía que se ha formado. Yo no lo sabía. Estás escribiendo un libro acerca de todo esto. ¡Wow! Como si fueran meditaciones diarias en forma de y además siempre pienso cuando escribo en el lector, ¿no? El primer libro que escribí era un libro muy cortito, porque si se puede, siempre a mí me han dicho, ¿no? En la escuela, si se puede decir con menos, no lo digas con más, ¿no? Entonces, pensando en ese lector que lee poco, que cada vez pues es la mayoría, ya cada vez menos veo, por ejemplo, en el metro de Barcelona, etcétera, gente que lleva un libro para leer. Eso ya fue una moda que duró muchos años, una buena moda, pero ya no está presente. Lo que ves son pantallas, eso sí, pantallas por todos los lados. Y entonces este libro, también pensando en esa parte de la poca lectura o el poco tiempo que leemos, son capítulos que te puedas leer en unos 15 minutos en el tiempo que te dura un café, ¿no? Y lecturas que permitan reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, consejos que de alguna forma, y eso es lo que originó empezar a escribir el libro, que sirvan como legado para la siguiente generación. O sea, si tú le tuvieras que dejar unos consejos escritos a tu hijo, ¿qué le escribirías? ¿No? Pues un poquito con esa idea, ¿no? Sí, Y cosas que son esenciales en la vida, que deberían dirigir nuestra vida, ¿no? Sí, como una especie de mini rituales diarios de bienestar emocional, unos mini rituales, ¿no? Que puedas llevar a cabo todas las mañanas, todas las tardes. Pues más bien es, por ejemplo, pues ser agradecido, Bueno, saber encontrar sentido en el pasado y no anclarse en el dolor. O sea, que el dolor pasado te sirva como aprendizaje para el ok. futuro, pero no que sea tu tumba, ¿no? Que para muchos, pues sí, hay ciertos dolores en la vida que significan su tumba. Pues estos pequeños Muy consejos bien. que creo que son importantes, que nadie te los enseña Sí. la vida. Ujú. O tienes que leerte 1000 libros, ¿no? Para encontrar esas pequeñas cosas, y que puedan estar todos compilados a modo de libro de cabecera, ¿no? La cabecera de consulta. Que pueda estar en tu mesita de noche y sea un imprescindible, básicamente. Pues tipo como si fueran valores que te enseña tu madre, tu padre, tu abuela, pero que como ya eso se ha perdido también, de ciertas cosas, ¿no? Que se enseñan en la familia. Todo lo que estás hablando es que es de sentido común, se enseñaban en las familias. Pero ahora no se enseña así, hay muchas cosas que a mí me chocan muchísimo. No nos sentamos a comer en condiciones en la mesa, uno come cuando quiere, una viene, otra come, tal, no nos sentamos a hablar, no hacemos ninguna actividad todos juntos.
Ujú. Pues lo que se enseñaba en las familias, todo se come, todo tal, todos juntos, se pone una mesa adecuada, hacemos esto, tal. Y ahora esas Y cosas. muchos trastornos provienen de esas dinámicas disfuncionales. O Ajá. sea, yo he tenido casos, por ejemplo, de TDAH Ujú, en consulta. Hemos puesto tiempo con papá y tiempo con mamá, que uno diría, ay, pues no tiene nada que ver. No, sí, sí, tiene que ver, porque tú ujú, puedes creer que tú puedes ver un trastorno o puedes ver un síntoma que tiene una raíz más profunda, ¿no? Que es esa falta de conexión. ¿Y qué es lo que ven? Pues que sus padres están súper ocupados, entonces ellos lo que hacen es ocuparse. ujú. Ocuparse y además usar la hiperactividad como una forma para llamar la atención. Las pocas veces que son capaces de llamar la atención de sus padres es a través de que, bueno, pues son niños revoltosos, ¿no? Entonces, reforzamos esa conducta porque prestamos atención cuando están revoltosos, en vez de dedicarles tiempo de forma intencional. Entonces, poniendo tiempo con papá y tiempo con mamá, se resuelve. Totalmente, totalmente. Ujú, Me encanta, es sumamente importante y hoy en día es vital, vital, vital. Y seguramente una de nuestros participantes de nuestro programa de Restore eh, nos trajo ese reto, ¿no? Que le ha cambiado la vida, ¿no? El darse cuenta lo importante que es pasar el tiempo con la familia y poner sus prioridades eh, muy claras, ¿no? Y, y es maravilloso verlos cómo, cómo evolucionan con tan poca información, ¿no? Realmente no la tenemos tan difícil. Está fácil, ¿no? Suena que son retos, pero en realidad no es tan complicado, ¿cierto? ujú, Son cosas simples, Ujú. fáciles de alcanzar y solamente, como bien dices, preguntarse por qué lo voy a hacer, por qué es necesario para el bienestar mío y tener esa conexión con los hijos o los hijos con los papás, ¿no? ujú. Que es sumamente importante que se sientan Sí, acompañados ujú. en, en todos estos Y el procesos. tiempo para hacer eso lo tenemos, porque Totalmente. ¿cuánto tiempo le dedicamos a las pantallas? O sea, al Exacto. final es un gran devorador de bienestar, ¿no? Sí, exacto, me encanta que lo hayas dicho porque eso es así, es Sí, un sí, sí, sí. devorador, eso es lo que nos está consumiendo, Subiendo poco a en poco, lo sí. cual tenemos la capacidad, la inteligencia y la habilidad de retroceder y decir, ¿verdad? Poniéndonoslo así tal cual. Revisa tu teléfono esta semana y ve cuánto tiempo pasaste, un día nada más en el Ujú, teléfono, ¿no? Y basado en eso, decir, wow, necesito hacer cambios y poner sí, las prioridades, ujú, eh, porque me necesito a mí, necesito que las personas con las que vivo eh, estén en un equilibrio emocional, ¿no? Y darles el ejemplo. Yo creo que eso es lo más maravilloso que los padres podemos aportar, ¿no? El ejemplo. Quien viva ujú. con sus hijos, ¿no? Y también con tu pareja o con quien sea que vivas, ¿no? y, Sí, y, sí, sí. y estar más presentes. Y me encantó lo que nos compartiste de la contemplación, porque también es muy posible de hacerlo, ¿cierto? Ujú. La contemplación, sí, sí. De estar en la naturaleza, de compartir con los amigos, de esconder el teléfono, ¿no? Ujú. Para poder estar presentes, ¿no? Y no estar al pendiente del pip, pip. Sí. Así es que, bueno, Así María, es. ¿tienes Ujú. alguna otra Yo quería pregunta? preguntarle una cosita. ¿Te acuerdas que hablamos, María? Tenía Ujú, María algunas preguntas porque nos hemos encontrado, y esto nos lo vas a explicar tú súper bien. Yo en este momento es cuando he entendido muchas cosas que pasan en el cuerpo, tienen repercusión en la mente y al revés. Ahora, ¿no? Porque yo estaba más centrada en lo que es en el cuerpo. Pero tú eres una especialista también en traumas, habrás encontrado, porque y María ha trabajado también con muchos traumas, traumas emocionales muy fuertes. Entonces, cuando empezamos a hacer todo esto, María me habló del doctor Hammer, ¿verdad, María? Entonces,
El doctor Homer hablaba sobre que los traumas emocionales luego repercutían en tu salud física y había Ujú. traumas que se reflejaban en una parte de tu cuerpo, una parte de tu físico muy específico. ¿Tú te has encontrado? Porque sí que me hace sentido por muchas cosas que he visto. Me hace sentido que, claro, como tú decías al principio, como somos un cuerpo, un espíritu y una mente unidos, y eso no se puede desrejar, no se puede separar, ¿no? Entonces, ¿tú te has encontrado en algún momento algún paciente, que seguro que sí, con algunos traumas emocionales? Porque la gente tiene unos traumas que digo, madre mía, lo que ha podido vivir esa persona, ¿no? Y que ese trauma le ha podido desencadenar alguna patología física muy determinada. Decir, bueno, tú lo has visto y luego te has Sí, sí me he enterado. encontrado ¿Mm? con casos y además todo lo que son las técnicas como el MDR, protocolo Flash, Brain Spotting, lo que nos muestran es que las emociones también residen en el cuerpo. Hay dos formas de trabajar las emociones a través del lenguaje. Es un camino pues, muy largo, ¿no? Son terapias de 1 año o más. O a través de la corporalidad, ¿no? Que es lo que permite al final el MDR, el Brain Spotting, el protocolo Flash, que al final tiene que ver con esa conexión mente-cuerpo que se establece a través del nervio vago. Entonces, eso ha sido un gran descubrimiento, Ujú, permite acortar muchísimo el tiempo que necesitamos para abordar el trauma. Y sí es cierto que también es importante entender bien qué es el trauma, ¿no? Porque ujú. hemos usado tan mal ese concepto, ay, no, estás Ah, ajá, traumatizado y tal, ¿no? ujú, Pero el trauma es cualquier situación que impacta el área emocional de tu cerebro. Nuestra conducta es el resultado de dos caminos diferentes, ¿no? Hay un camino largo y un camino corto. El camino corto es emoción-conducta. Veo una serpiente, ¿no? Eso me activa, en algunos casos les puede poner en shock, ¿no? Pero ujú, eso me activa y hace que huya, ¿no? Esa reacción es reacción, o sea, ujú, no ha pasado por la zona lógica de mi cerebro. No ha sido algo meditado, algo razonado, ha sido algo rápido. Y está la vía larga, que es la que es meditada, ¿no? Y de ahí sale una decisión y de la decisión sale el comportamiento. Lo que sucede con el trauma es, lo que se traumatiza es todo lo que ha ido o lo que se puede traumatizar es todo lo que ha ido por la vía corta. O sea, lo que hace es que la situación activa el área emocional de nuestro cerebro, por tanto queda a un nivel subcortical y de alguna forma ha quedado encapsulado ahí, ¿no? Esa emoción negativa sin que el cerebro haya sido capaz de pasar esa información por la parte cortical, por la parte más lógica, racional, y entonces eso lo que impide es que podamos dar sentido, dar lógica, sanar ese episodio, lo que ha ocurrido. ujú, Entonces, con estas técnicas, lo que obligamos de alguna forma es a que esas dos partes, a través de evocar el recuerdo, que esas dos partes se comuniquen. Y al empezar a comunicar esas dos partes, por decirlo de alguna forma, se reduce la actividad amigdalar, se reduce el malestar emocional. Y eso se ha demostrado con resonancias magnéticas, ¿no? ujú. Entonces, cosas que a lo mejor, temas que te duraban 1 año en terapia con el psicoanálisis, que bueno, yo eso ya no me tocó, pero bueno, que podían durar todo ese tiempo, te pueden durar simplemente una sesión o 2 sesiones. Guau, Sí, estamos hablando de una diferencia de tiempo considerable. increíble, pero que Mm, viene como resultado de empezar a estudiar de forma científica ujú, esa perspectiva global del cuerpo de la que hablábamos, ¿no? Del ser, donde el cuerpo y lo mental no son dos cosas distintas, sino que están relacionadas, ¿no?
Y lo que hacemos es preguntarle dónde sientes esa emoción y a partir de ahí trabajamos y el resultado es increíble. Y se siente esa emoción en algunas partes del cuerpo con Ujú. patologías muy determinadas. Eso es científicamente comprobado y es así, porque hay Sí, 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 puede ser ¿verdad? el pecho, puede ser la boca del estómago, algunos te pueden decir que en el cuello, pues puede ser en forma de sensación de calor, de pesadez, tensión, pueden ser hormigueo, mil cosas. Y eso en una patología que sea, leve. Pero si el trauma no se analiza, no se estudia, no se trabaja, puede llegar a, llevar a una enfermedad grave, por A ejemplo, romper la muy mente, grave. por decirlo de alguna forma, de esa persona. Estaríamos hablando de trastornos límites de la personalidad, estaríamos hablando de trastornos bipolares. Uno de mis primeros casos en terapia, Merche, que es una chica fantástica, ella vino que me dijo que le habían diagnosticado, ¿no?, de trastorno bipolar. Yo te puedo decir que salió de consulta sin trastorno bipolar. Te creo, Tal totalmente. cual. O sea, trabajamos temas de su vida, afrontó temas que fueron dolorosos, pero fueron profundamente sanadores. Ujú, En ese momento yo no manejaba estas técnicas que ahora he mencionado, pero ujú. aún así afrontar el dolor, mirarlo de cara, Muy es sano. profundamente sanador, porque lo que hacemos habitualmente es mirar a otro lado, ¿no? Y ella en su comportamiento lo que hacía era eso, buscar evasiones, mirar a otro lado. Cuando empezamos a ver el dolor de cara y a afrontar las cosas, bueno, cambió la forma incluso en la que ella respondía a lo que sucedía en su entorno, ¿no? Claro. Eh, y salió, yo te digo, salió sin trastorno bipolar. Pero no es el primer caso. O sea, he tenido en consulta un trastorno límite de la personalidad y no hace mucho que se le dio el alta, donde tenía medicamentos por doquier, Ujú, ¿vale? Y lo bueno es que llevó el caso un psiquiatra amigo conocido que no es de los que no, ya esto de por vida y tal y cual. No. Y dice, no, tú vete con el psicólogo y poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos a ir bajando la medicación. ujú. Un Y sí, trastorno límite, que ujú, en principio es crónico y tómatelo y receta crónica directa y ya está, y no claro. me molestes mucho más. Este psiquiatra llevó el caso de una forma completamente distinta y hemos conseguido, bueno, casi quitar toda la medicación, casi quitar toda la medicación. Pero Ujú, he tenido también otros casos que me podrían venir a la mente. O sea que finalmente cuando trabajamos el trauma, resolvemos también, no digo todos los casos, cada caso es ujú, un mundo, pero resolvemos muchísimos de esos casos. Porque, claro, cada caso es un mundo. En algunos, a lo mejor, hay un fuerte componente genético. Entonces, esa es una dificultad. Ok. Pero cuando, sobre todo, el componente más fuerte es el entorno o es algo, es la actitud, la disposición que tenemos hacia lo que nos está ocurriendo, tenemos mucho campo de trabajo para al menos reducir el peso de la psiquiatría, ¿no?, en esos casos. ujú. Sí, sí, sí. Miguel Ángel, ¿tú le recomendarías, pues sí, más bien, a, nos invitarías a todos a tomar terapia? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Qué trabajar y algo así para gente que realmente nunca ha considerado ir a terapia? Sí, lo recomendaría, obviamente. No hay que estar loco, que es con lo que creen muchos. Eso es No, la yo no verdad. estoy loco, no tengo que ir Sí, al sí. No lo psicólogo, ¿no? necesito. Para ir al psicólogo. ¿Y qué me va a decir? Es una herramienta de vida, debería ser una herramienta de vida, ¿no? Y creo que además esa cultura y esa percepción del psicólogo está cambiando con las nuevas generaciones.
qué O maravilla. sea, por eso tengo más personas de 40 para abajo que de 50 para arriba, Mira, qué ¿no? interesante. En terapia. Sí. Y justamente ya no vienen cuando las situaciones ya son completamente inmanejables. Vienen antes, porque Qué han bien. aprendido que ir al psicólogo les ayuda en que la situación no se agrave, ¿no? Entonces, yo creo que está cambiando la cultura de todo esto. Creo que era importante que esa cultura cambiase. Sí es cierto que obviamente hay psicólogos, hay porrillo, y como yo siempre digo, la psicología te aporta las herramientas, pero la cosmovisión, la ética profesional, etcétera, o sea, cada uno es un mundo, ¿no? Entonces, Ujú. a veces si te ha fallado con un psicólogo, no implica que el error esté en ti, ¿no? Que digas, no, es que soy yo quien fallo. No, no, pues busca otro y obviamente si es algo que ya se repite, pues dices, bueno, pues puede Ujú. ser, Repetir. ¿no? Pero busca otro y a lo mejor era simplemente pues un tema de feeling, ¿no? Hay pacientes que no conectan con el profesional o a lo Exacto. mejor el profesional no está siendo excesivamente profesional, ¿no? Con el paciente, en sus actitudes, en lo que comentábamos antes, ¿no? En imponer una visión del mundo, ¿no? Decir, no, no, es que tú en lo que crees son tonterías. Pues no, es su fe, hay que respetarla, ¿no? Y yo por eso he tenido pacientes de diferentes religiones y obviamente no conozco los detalles de Ya. todas ellas, pero yo digo, ¿cómo se percibe, cómo se entiende esto en tu forma de entender, ¿no? En tu religión? Explícame, ¿no? Que yo entienda. Ah, ok, de acuerdo. Y entonces lo que hacemos es no trabajar desde la disrupción, que no ayuda, sino desde la integración de todos los elementos que hay en esa persona. Importante. Y eso es lo que realmente es sanador, ¿no? Sí. Ujú. Y Entonces, también sí. ver cómo lo interpretan ellos, ¿no? Ujú. Porque no es necesariamente la religión, simplemente cómo ellos la interpretaron y puede haber sido una Sí, mala incluso interpretación. dentro de una misma fe pueden haber diferentes formas de entender algo, ¿no? Mm. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona a la que habían diagnosticado de epilepsia y se basaba en algunos textos de los evangelios, ¿no? Para pensar que es que a lo mejor le pasaba algo a nivel espiritual. Yo lo Sí. siento, o sea, Sí. vamos a analizar tu caso. Sí. ¿Vale? Bueno, pues al final habían antecedentes familiares, por tanto había un factor genético fue hacerle ver, ¿no? Porque le causó muchísima angustia el diagnóstico Me Ujú. imagino. y mostrarle que se puede vivir con epilepsia sin ningún tipo de problema. O sea, hay muchísimas personas que viven con epilepsia una vida completamente normal y conducen el coche y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y le ayudas a quitarse ese estrés de esa Ujú. creencia o de esa percepción que tiene sobre... Sí, sin decir Ah, eso es mentira tampoco, claro. ¿no? Pero sí que hay que analizar el caso y entender, y yo ahí sí entiendo, ¿no? Esos textos y sí que además también le puedo dar razonamientos, cuando es desde el cristianismo, razonamientos y otros textos que son alternativos a los textos que esa persona está utilizando y que le están condicionando o le están creando angustia, ¿no? Claro. Entonces, ahí mis conocimientos de teología, que en su momento también estudié, pues ayudan muchísimo. Mucho. Porque, como decimos, somos uno, ¿no? Y lo que sucede es que desde la psicología hemos siempre sacado el tema religioso de consulta. Pero lo siento, o sea, es que la religión conforma lo que es esa persona. Esa persona se comporta como se comporta por la fe que tiene también. Ujú. Entonces, pues hay que entenderlo, ¿no? Eh, no sé, recuerdo a una madre marroquí muy españolizada, o sea, no iba con ningún tipo de atuendo islámico
que estaba en Barcelona, ¿no? Y que venía pues porque estaba sufriendo muchísimo, ¿no? Por su hija. Se había metido en malos pasos, ¿no? Y cómo eso se veía desde su religión, porque sí, Ujú. ella era islámica, ¿no? Y entonces lo estuvimos trabajando todo ese asunto. Ella empezó con una depresión muy fuerte, pero bueno, en menos de 3 meses dejamos la depresión atrás. Pero es que el origen de esa depresión no era una depresión a secas, me explico. O sea, no iba a funcionar solo una terapia antidepresiva al uso. ¿Por qué? Porque estaba condicionado por una creencia muy arraigada, muy profunda en relación a su fe, ¿no? Entonces, había que trabajar eso. No se puede sacar eso de consulta, hay que meterlo. Ujú. Sí, totalmente. Sí, me da la sensación, ¿verdad?, que la psicología se ha vuelto en los últimos años una ciencia multidisciplinar. Mira, Ujú. porque Hay que saber un poco de todo. tienes que saber de medicina, tienes que saber de teología, tienes que saber, por supuesto, de psicología, de todo, de todo. Pero bueno, me parece muy interesante que ya haya profesionales que integren al ser humano de una manera como es la medicina integrativa, que ahora le dices tú a alguien, ¿por qué no te ve un médico integrativo? ¿Eh? ¿Qué es eso? Pues el médico integrativo era el médico de pueblo que nos ha atendido en España toda la vida, que te preguntaba de todo, de todo. Y señor, usted anda, ah, muy bien. ¿Y usted tal? ¿Y usted qué relaciones tiene? Ah, muy bien. ¿Y usted es feliz? ¿Y usted tal? Claro, que ahora ya totalmente se ha olvidado. Ojalá, Bueno, los ojalá, médicos ancianos todavía, ¿no? todavía, ¿no? Sí, yo recuerdo, mi madre tenía una de esas y ya estaba más que jubilada y no te tenía 5 minutos en consulta, ¿eh? No, no. Ujú. Si era algo importante, aunque no fuera de salud, que decía aquí hay algo más, Emocional, los no podía tener atendía. media hora sin problema. Sí, pues sí, ojalá Pobre que sí. señora, ¿a qué hora salía, ¿no? De Ya, su claro. trabajo, pero... Hombre, me imagino que el volumen de pacientes no sería como el de ahora, claro, que totalmente las sanidades están colapsadas y yo a veces entiendo que no pueden estar 2 horas con un paciente, pero es que el ser humano necesita todo eso, necesita mucha atención, necesita que la gente le escuche. Antes cuando estábamos hablando lo del trauma reflejado en el físico, ¿no? En tu cuerpo físico material. Yo le comentaba a María en alguna ocasión, pues alguna de las señoras que yo atiendo haciendo asesorías nutricionales con muchos problemas, vamos a poner intestinales, digestivos, que vienen a que yo les haga una dieta, que le diga que le puede ir mejor, que le puede mejor, que le vea si tiene esto, tiene otro, y al final lo que no hablamos de dieta, sino que hablamos de problemas matrimoniales. Entonces digo, ay, Ujú. ahí ya no te puedo ayudar yo. Si es que tú lo que tienes es un problema matrimonial, un problema emocional que necesitas un psicólogo que te ayude. Aquí, entonces hay veces que lo vemos muy claro y lo hablamos María y yo, lo vemos muy claro. Es que yo ahí no, aquí lo digestión sí, te afecta, te duele, es lo que decíamos inmediato, me duele, no puedo comer, pero hay que ir de raíz. Lo que tú tienes es un problema emocional. Entonces ahí nos dice, es que tenemos que trabajar todo en conjunto. Entonces ahí yo, pues digo, bueno, es que yo lo que veo es que tú me estás diciendo que tienes un problema emocional y se ve claramente, tu problema emocional hace que tengas esos problemas digestivos totalmente, sin ser médico, pero está claro, Sí. está claro. Entonces ahí ya te tengo que pasar con un psicólogo porque yo ya no te puedo ayudar. Ya se la paso a María. Oye, María, echa Bueno, hacemos lo que se puede y hacemos si lo que no, nos podemos. seguimos refiriendo, ¿verdad?, a la persona adecuada, ¿no? Pero sí, pero se ha Como todo, hecho, pues. sí, sí, Pues muy esta bien. charla ha sido sumamente enriquecedora, Miguel Ángel, de verdad. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo, bueno, no nada más a nosotros, a todo el mundo, ¿verdad? A la sociedad, a todos los que nos siguen. Ujú. Ojalá te sigan a ti también, con mucho gusto. Con gusto vamos a compartir tu información, si tú, si así si así deseas. Y Ujú. pues nada, que nos has retroalimentado muchísimo sabiendo que todos podemos aportar algo, ¿verdad? En lo que hacemos, de que estamos tratando de apoyar a la sociedad, de educar mejor a nuestros, a toda la gente que nos rodea, ¿no?
en la mayor brevedad posible, ¿no? Simplemente creando conciencia, ¿no? Ujú. Y el ejemplo también, yo creo que es importante, ¿no? Vivir Sí. bien, ser coherentes, mejor dicho. Entonces, sí, Claro que sí. para terminar, esto de la frase de que la sanación está en uno mismo, ¿es así, Miguel Ángel? La sanación está dentro de nuestro interior, nosotros tenemos el poder de sanar con un poco de ayuda, pero la voluntad es muy importante en todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dentro de nosotros debe haber la disposición. Eso es esencial. Y buscar después el recurso adecuado. Entendiendo que necesitar ayuda no es un síntoma de debilidad, sino un rasgo de valentía. O sea, decir, mira, necesito ayuda, voy y la busco, ¿no? La autosuficiencia, el orgullo no, es una debilidad. Esa sí es una debilidad. Lo Ujú. otro no lo es. Muy bien, muy Totalmente bien. de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente. En eso estamos, en ese propósito de vida. Pues maravilloso, Miguel Ángel. Me ha encantado, me ha encantado. Todo como explicas y todo súper coherente y bien explicado, porque claro, hay mucha gente que no tiene, como hablamos, del nivel de conciencia para entender muchas cosas, pero bueno, ha sido una charla muy enriquecedora, nos sirve muchísimo. Vamos a hacer todo lo posible para que esto no salga de Restore y se expanda, para que te puedan conocer y conocer todo tu trabajo. Estas cositas y este trabajo que hacemos María y yo, que estamos aquí muy, muy, muy comprometidas, tenemos un propósito y ahí andamos. Y un placer, Miguel Ángel, gracias, gracias, Igualmente. gracias por haber, Muchísimas gracias. ¿verdad? Por haber optado a decir, oye, te vienes aquí a charlar con nosotros y haber ya accedido. Sé que tienes mucho trabajo, sé que eres una persona muy importante, pero bueno, estamos muy agradecidos de que estés aquí en nuestro Nadie Restore. es importante. Todos somos prescindibles. Prescindibles. Bueno, pero tenemos hay Pero mucho de todo. Miguel bueno, Muchas Ángel, cuando gracias. gustes, estamos aquí en Ay, Texas. sí, claro que sí. Te esperamos, Miguel Bienvenidos. Ángel. claro que sí. Pues muchas gracias. Hacemos una Muchas Igualmente, visita, gracias a cuando hacemos una ustedes. queráis ver la visita. playita. Hoy Sí, te tomamos la hermoso. palabra. Te tomamos la Bueno, palabra. Muchas gracias. Un Muy besazo. amable abrazo. y Que estés muy muchísimas bien. gracias Que estés muy bien, Miguel por Ángel. tus sabios Dios consejos. guapo. Gracias, hasta Adiós. luego. Adiós. Sí.